Bueno, seguimos otra vez de nuevo hacia adelante en Apocalipsis capítulo 19. Estábamos viendo en Daniel capítulo 12, el último capítulo del profeta Daniel. Y habíamos visto ahí las revelaciones que Dios le da cuando termine la dispersión del pueblo santo, es decir, el último que se agregue en la iglesia, la esposa del Cordero, entonces se tratará con Israel. Por eso también el mismo profeta Daniel te dice, bienaventurado el que llegue a los 1335 días. ¿Por qué? Porque está hablando de la gran tribulación, de su pueblo, ahí se trata de Israel. Él no ve mucho la iglesia, la esposa del Cordero, ¿viste? Se viene siendo que ve en Daniel capítulo 9 al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder, bueno, ve todo, ve todo. Pero ahí se le explica, cuando termine la dispersión del pueblo santo, entonces acontecerá todo, es decir, será restaurado tu pueblo. Antes es la elección de los hijos de Dios. Diferencia entre ser hijo de Dios a ser amigo de Dios. Hay una diferencia grande. Entonces nos muestra la palabra de Dios. Y en el verso 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Para Dios nadie muere. Ausente en el cuerpo, presentes a Dios. Y Él va a resucitar en los postreros días y va a recibir tu heredad. Así dice el Señor en su palabra. Entonces, volviendo otra vez de nuevo a Apocalipsis, capítulo 19, de la palabra del Señor, ya habíamos visto que decía en el verso 7, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles de Dios. Verso 10 de Apocalipsis 19, y yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues fíjate, ¿no? El apóstol se va a postrar delante del ángel que le muestra todas las cosas y le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Así que eso ya se da por entendido, por comprendido. La adoración es para Dios, punto, ni para este ni para el otro. Y bueno, y la iglesia prostituida no solamente usurpa la gloria de Dios, sino que le enseña al ser humano a darle gloria a todo lo que ellos consideran la familia de Dios. Sí, es la familia de Dios, pero no es tu familia. Olvídate. Son los héroes de Dios del pasado, de lo cual vos decís que son tus amigos. Ellos no te conocen a vos. Como dice Jesús en Mateo capítulo 25, cuando golpean, pura instrucción humana en la mente. De cierto os digo, no os conozco. Y ellos, Señor, ábrenos. Sí, abrió para decirte, no os conozco. Entonces, bueno, no sé a qué iglesia querés pertenecer, wow, es tu problema. Y los judíos se quedaron con la religión de los padres. Bueno, también, te llenaron la cabeza. Y bueno, ¿qué va a hacer, hermano? Cada persona sabe qué es lo que va a hacer, no podés decidir por otro. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en la palabra del Señor? Que en el verso 10, que el apóstol se va a inclinar para adorarle y dice, no, 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 levántate. Pedro, cuando Cornelio se postró para honrarlo, Pedro dijo, levántate, pues yo soy hombre igual que tú, ¿viste? Entonces, ¿qué vemos? No, vemos la iglesia verdadera y vemos la iglesia prostituida, recibiendo honor, gloria, honra, gobernando. Ella reina, yo reino y no soy viuda. Bueno, ya Dios se cansa de llamarte. Bueno, entonces vemos acá lo que dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, tú
no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Y todos los profetas les predicaron a él. Y se lo dijo a los judíos. Si vosotros creyereis a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió Moisés. Verso 11 en adelante. Ahí vemos la segunda venida de Cristo a la tierra. Ya no viene para que vos lo escupás, para que vos te burles, para que vos lo azotés con la caña, para que vos lo humillés por todo Jerusalén como el gran malhechor. No viene para eso. Viene para restaurar todas las cosas y le mete fuego a todo, y pelea contra todo y se acabó toda la joda que hay en este planeta. Por eso acá lo vemos, la segunda venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no viene para que vos lo escupás, Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todo libre, esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, verso 20 de Apocalipsis 19, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahí lo ves a nuestro Señor Jesucristo. Viniendo con los santos, con la iglesia y con los ángeles. Todo vestido de blanco en caballos blancos. Vos me decís, bueno, pero es una guerra del pasado. Así. Cuando Dios te muestre la película, va a suceder como está. Para eso te muestra. Para que vos lo sepas. Entonces no es que vaya a ser de otra manera, va a ser así como está establecido. Cuando Él te muestra que vos no tenés que adorar a la bestia, ni marcarte, ni recibir el número 666, porque no van a poder comprar, ni vender, ni nada, bueno, sabrás si te quedás con la bestia por 3 años y medio o te quedás con Dios por toda una eternidad. Aparte que tiene un fin breve, 3 años y medio, comparado con la eternidad serían 3 minutos. Bueno, entonces va a suceder como eso. Voy a decir, no, pero hoy día con las armas que tienen, sí, está bien, flaquito, está bien. Eso también te lo enseña en Mateo capítulo 24, verso 29. Y la potencia de los cielos será conmovida, el sol se oscurecerá, van a alargar. Sí, está bien. Está bien, por eso Dios dice, si yo no interviniera a tiempo, ninguna carne sería salva. Ellos son la mayoría de ellos son todos cristianos, Y los otros son de Jehová, por supuesto, los judíos. No, ellos son muy de Dios, pero están dispuestos a matar a todos. Están dispuestos a matar a todos. Entonces, ahí es cuando Dios interviene. Y acá
Juan te dice, yo oí el número del ejército, 200 millones. Y el río Éufrates se seca para que ellos pasen. No que se seca, un ángel viene y lo seca. Muchos dicen, no, bueno, pero por la falta de lluvia. No, no, viene un ángel y lo seca. Y pasa el ejército. 200 millones, yo oí su número, dice el apóstol Juan. Bueno, y ahí el Señor pelea con ellos. Porque el diablo los reúne. Ya te lo leí, que de la bestia, el falso profeta, sale en espíritu a forma de rana y van a convencer a los reyes de la tierra para reunirlo en Armagedón, que significa campo de batalla, donde se enfrenta el Señor contra ese ejército que viene a destruir Israel, al cual él ya desciende para restaurar todo Israel. Entonces ahí pelea el Señor. Pero cuando te dice el Señor que va a salir sangre hasta la altura de los frenos de los caballos, cuando te dice el Señor que viene con su ejército, ¿sabes por qué? Porque Dios ordena todo con su palabra. Por eso dice la espada aguda que sale de su boca. Dios no hace nada, Dios habla y las cosas suceden. Es el creador del universo. Muchas veces la gente cree que Dios es una persona más inteligente que vive en un edificio más alto. No, no, es el creador del universo. Y Dios dice, bueno, que se paren los misiles, que se paren los aviones, que se abra la tierra, se trague todo eso y se los traga todo y se acabó. Y van a tener que pelear con los caballos. Está escrito y así va a suceder. Por eso Dios pelea con la espada que sale de su boca. Así está escrito y así te lo hemos leído acá en Apocalipsis capítulo 19. A ver si lo volvemos a repetir. Dice, sus ojos, verso 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. De su boca. Dios dice, listo, ninguna parte mecánica funciona y no funciona. Ya los hombres han inventado hace mucho, no va a creer que ahora. Te mandan un misil, te anulan. Si vos tenés un portaavión, te anula todo el sistema electrónico que tenés. Y por algo yo te lo dije hace mucho tiempo. Los rusos compraban caballos acá en Argentina, en Uruguay. Entonces hay muchas cosas que van a suceder, pero las cosas van a suceder como está escrito. Y así va a suceder. Ahora, fíjate vos lo que dice en el verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a las aves que vuelan en el medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y su jinete, carne de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Venid a comer carne de reyes, príncipes, grandes, esclavos, libres. Bueno, son 200 millones que van contra Israel a pelear. Y el Señor desciende con la iglesia y con los ángeles y pelean contra esas naciones. Por eso te dice Daniel que el reino de él es un reino que jamás será dejado a otro. En Daniel 7, en Daniel capítulo 9 también. Y esto que te muestra Dios, vení, comí carne, y vos decís, ay, me da a mí, hay gente que dice, oh, pero Apocalipsis bravito. No sé por qué tanto problema te hace con Apocalipsis bravito. ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo? Para que sepas las cosas de Dios. Y las tenés que saber. ¿Qué tanto miedo? Te dice velocidad máxima en el centro 40 a 60 kilómetros y vos andás a 100. Te dicen usar cinturón y la mayoría va sin cinturón puesto. De eso tenés que tener miedo. Pero esto no, ¿cuál es tu problema? Y acá que te muestra, vení a la gran cena del Señor y comé carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de su jinete, carne de todo, libre, esclavo, pequeño y grande. Eso para que te des cuenta de lo que es la carne. Y generalmente el hombre, decora la carne, por supuesto.
Pero todo lo que vos ves perece y muere. Para vos, una gran importancia. Para Dios son sus enemigos. Y llama a las aves del cielo que coman a la gran cena del Señor. ¿Mm? Y comen, ahí te lo dice. Capítulo 19, verso 17, verso 18. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de rey, capitanes, libres, grandes, oh, gran cosa, Dios. Dios hace desaparecer todo eso. ¿Tú sabes a qué lo que vos tenés que tenerle temor? Que para eso te hablamos. Es para que no usurpes el lugar de Dios. Para que si estás en la Odisea, el Señor te dice salir de ello, porque esta la mandó para el otro lado. Y vos te quedás con ellos. Bueno, ahí tenés que tener temor. Y si está en la gran tribulación, todavía Dios te llama. Apocalipsis 18:4, salí de ellos, pueblo mío. Y vos te quedás con ellos, con los que usurpan la gloria de Dios, con los que Dios dice que va a quemar. Bueno, ahí tenés que tener miedo. Vos tenés que tener miedo de marcarte con el número 666, porque sabe que el diablo no puede hacer otra cosa. No, porque te va a poner un chique, te va a poner... No, 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 no. Cuando Dios habla del 666, así funciona, flaco, funciona. Y si no, ¿para qué Dios da la palabra? Entonces, ¿qué hace él? Te va a marcar con el número 666. ¿Por qué? Porque sos reo de muerte. Ah, bueno, pero yo no voy a poder, si estoy en la gran tribulación, comprar y vender, es tu problema, flaco. Sabrás con quién te va a quedar. En la vida llega el momento que tenés que tomar decisiones. Así funciona. Tenés que tomar decisiones. Ah, no, pero yo me quedo, quédate. ¿No te crees que estás ahí? Estás toda la vida chupándote las medias. Hace 2000 años que te llaman. Hace 2000 años que te muestra Dios la palabra. ¿Vos querés quedarte con él? Quédate con él. ¿Cuál es el problema? Es tu problema. Dios te dice eso no te conviene. Y Dios te dice, si vos haces eso, yo te entrego a un estado de condenación que no salís nunca más de ahí. ¿Mm? Por supuesto que la gran tribulación no es para la esposa del Cordero fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, como te lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Entonces, ¿qué pasa? La gente siempre quiere hacer lo que él dice. No sos un Dios, sos una persona, como todos estos reyes, capitanes, príncipes. Dios le dice a las aves del cielo, che, vení a comete estos estúpidos. ¿Vos creés que vas a poder contra el creador del universo? Es cómico. Ya cuando estaba acá en la tierra, que estaba durmiendo ahí, los apóstoles dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Se levantó el Señor, lo miró, reprendió el viento que ya los tiraba y las olas que le hundían el barquito donde ellos iban. Y los reprendió y se hizo gran bonanza. Dios ordena el viento, ordena el mar, ordena el universo, ordena todo. Dios solamente lo tiene que decir. Por eso muchos creyentes le dicen, Señor, di la palabra y bastará. Cuando le pedían que le hiciera un milagro. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero, y listo. La lepra desapareció. Dios ordena toda cosa. Por eso dice, con la espada aguda que sale de su boca. Y ya no te voy a mostrar en el Antiguo Testamento, pero si querés buscarlo en los profetas. Las plagas que Dios les manda ahí. Te imaginas que ellos están ahí y los ojos se le caen de sus cuencas. Te imaginas los caballos, la carne de ellos se les desgarra y va a haber parte de carne y parte de hueso pelado. Dios hace lo que quiere. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere que vos te salves. Por eso ha extendido los tiempos, hace 2000 años que todavía estamos hablando de Apocalipsis. Que la gente dice, no, pero ¿viste? El mundo no se terminó. No, pará, papá. Lo que pasa es que vos morís, vas al sepulcro, pero tu espíritu parte. Y si sos de Dios, ausente en el cuerpo, presente el Señor. Si no sos de Dios, vas para abajo. Y después, como le dijo a Daniel, en el capítulo 12,
Y tú te levantarás al final de los días para recibir tu heredad, de la resurrección. Dios lo hace. Entonces acá lo que tenemos que ver, que vos tenés que tener miedo a eso. No, miedo a esta batalla, no, que la haga Dios. Y aparte que nosotros también la vamos a hacer. La iglesia desciende con el Señor y con los santos ángeles. Punto. A ver si te crees que... Y todo esto hace rato que lo tendría que haber hecho Dios. Pero bueno, eso está en la decisión pura y exclusivamente del Señor. Entonces acá lo que tenemos que ver en la palabra de Dios, que tu temor, ¿sabes dónde está? Te lo voy a mostrar ahí en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A eso tenés que tener temor. Listo. A eso tenés que tener temor, de ser echado ahí. Ahí va el diablo, sus demonios y todos los que recibieron la marca del número 666, que adoraron a la bestia. Y todos esos tipitos disfrazados de sacerdotes que escupieron al Señor, lo abofetearon. Todo eso ya están ahí. Hace rato que lo han inaugurado ellos. Ahora vos todavía estás en el cuerpo. Bueno, la decisión la tenés que hacer acá. Como la iglesia prostituida, que ellos van a orar para que vos del purgatorio pases al reino de Dios. Cuando la Biblia te dice ausente en el cuerpo, presente a Dios. O va para Dios o va para el otro lado. ¿Cómo te lo enseña Hebreo capítulo 9, verso 27? De la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez y después de tu juicio. Punto. Sí, Dios te da libertad. Y al final, como dice mucha gente, pero mira, todos estos impíos viajan por todo el mundo, están llenos de todo, desobedecen a Dios y sin embargo, mira, viven mejor que nosotros. ¿Cuánto tiempo? 70 años, 80, 90, y se acabó la joda. ¿Vos te asustás de eso? ¿De esto? Bueno, no es nada comparado con lo que sucede hoy. Ya te lo he explicado. ¿Qué es lo que sucede hoy? Ausentes en el cuerpo, presente el Señor. Pero está establecido, Hebreo 9:27, que el hombre muera una sola vez después de estos juicios. Sí, muere el cuerpo. Después la muerte segunda es cuerpo de resurrección y espíritu en el lago de fuego, como te lo he leído acá. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No salen nunca más de ahí, se acabó la oportunidad. De eso tenés que tener miedo y temor. De lo otro, no, ¿qué problema te haces? Si todos te han hecho lo que se le da la grandísima gana. Punto. Y Dios lo llama 20.000 veces y ellos no le va ni le viene. ¿Cuántos siglos hace que Dios la llama a la iglesia prostituida? Vos decís, pero ¿cómo la va a quemar? Bueno, ¿y Israel qué? ¿Cuántos siglos le habló? ¿Cuántas veces lo castigó Dios? Con Daniel estuvieron 70 años. No, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Flaco, te digo una cosa. Vos ni siquiera sabés la historia de Israel. 70 años ahí. Lo llevaban con cadena. ¿Qué te parece? Pueblo de Dios. Y le echan la culpa a Nabucodonosor. Le echan la culpa. No eché la culpa a nadie, flaco. La culpa la tenéis vos. Por eso Dios levanta otro reino y te da con un palo. ¿Por qué? Porque vos haces lo que se te da la gana. Israel es un remanente fiel. Lo demás, te lo dice el profeta Isaías. Si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Punto. Y cuando Daniel te habla ahí, en el capítulo 11 de Daniel, dice, el pueblo que conoce a su Señor se esforzará y actuará. Punto. Así que la mayoría de ellos acepta al anticristo. Pero el remanente fiel dice, no, pará, esto no va más, ¿viste? Y se vuelven a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, venid, comed, congregado a la gran cena del Señor, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y sus jinetes, carne de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas señales, con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Tanto problema por la carne, flaco. Tanto problema por la carne. Y el Señor ahí pelea su batalla. Entonces es importante que Dios te lo muestre, para que sepas. ¿Y vos en qué parte de la película de Dios estás? Todavía estás en Apocalipsis 1, 2 y 3. Escribe una carta y envíalo a las 7 iglesias. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guardan las cosas que están escritas. ¿En qué parte estás vos? Todavía no estás en la gran tribulación, todavía tenés tiempo de escapar, ya sea que sea judío o sea gentil. Las puertas están abiertas. Solamente tenés que ir a Él. Jesús te lo enseña en San Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pasto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no oyen la voz de los extraños. Punto. Es su pueblo, su esposa verdadera. Desde que Él vino, comenzó esta elección. Por supuesto, en la elección va el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita para entender todas las cosas. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de traducir espiritualmente. Entonces, bueno, terminamos este capítulo 19 con las bodas del Cordero, es decir, la iglesia se une con el Señor, con la venida de nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en su caballo blanco, y con su palabra o con la espada que sale de su boca, juzga y pelea. Acá vemos al ejército que se reúne contra él. Y bueno, y un ángel dice, venía a comer la cena de todo esto. ¿Viste? Es decir, que ya todo está terminado en el plano, en el proyecto y en la fábrica de Dios. Está todo terminado, solamente que se espera un tiempo. El tiempo está en las manos de nuestro Padre. Él dirá el día y la hora. Entonces acá lo que tenemos que ver es esto. ¿Qué es lo que Dios te muestra? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que si no te das cuenta ya es problemático el asunto. Y que vos debes doblar tu rodilla y clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé. En todo lado. En el campo, en tu casa, en este lugar, en el otro lugar. Dios está en todos lados. Tenés que invocar el nombre del Señor Jesús. Te lo dice Romanos capítulo 10, verso 13. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces clamar a Él y apartarte. Si vos no te das cuenta cuál es la iglesia prostituida, bueno, pues será porque no tenés el Espíritu de Dios, pero con la palabra de Dios, con todo lo que Dios te dice, es para que vos entendás. Entonces, bueno, ahí vemos todo esto. Vemos el final de la bestia. ¿Por qué te preocupás por los 3 años y medio? Si ella la van a echar, como te dice acá en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué te va a quedar con ese tipo? ¿Qué sabiduría tenés para elegir? Yo te aconsejo, quédate con Cristo, lo cual es mucho mejor. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga tu corazón. Ojalá que te arrepientas. Y si estás en la iglesia prostituida, Dios te llama. Dios te llama. Dios hasta el último momento los llama. Ahora, si ustedes no quieren, bueno, ya hay problema de ustedes. Bueno, que el Señor les bendiga.